No dejes que el diablo te impida fortalecer tu fe. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo nuestras reflexiones y aprender cada vez más sobre las palabras de Dios. Imagina a una mujer intrigante, una reina que no solo desafió las normas sociales de su época, sino que también cruzó fronteras religiosas y políticas con su influencia. Esta es Jezabel, una figura legendaria del Antiguo Testamento cuyo nombre ha trascendido los siglos como sinónimo de manipulación, malicia y poder. Sin embargo, su historia es mucho más compleja de lo que la mayoría piensa. Jezabel no fue simplemente una villana bíblica. Fue una reina fenicia, estratega política y promotora de su fe en un contexto lleno de tensiones espirituales y conflictos culturales. Su matrimonio con el rey Acab de Israel no fue solo un acto de amor, sino una alianza política que cambió el curso de la historia de Israel. Pero lo que hace su historia aún más fascinante es cómo introdujo la adoración al dios Baal, desafiando directamente al Dios de Israel y enfrentándose al profeta Elías en una de las rivalidades más impactantes de la Biblia. Jezabel no solo dejó una huella profunda en su tiempo, sino que su legado sigue siendo un tema de debate y reflexión hasta el día de hoy. Si crees que esta es una simple historia de una reina malvada, estás equivocado. Su vida y su muerte están envueltas en misterios, profecías y advertencias divinas. Quédate con nosotros, porque hoy exploraremos cada detalle de la vida de Jezabel narrado en la Biblia, desentrañando los eventos que la convirtieron en una figura tan controvertida. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar este contenido fascinante. Si Jezabel no hubiera introducido la adoración al dios Baal en Israel y utilizado su influencia para manipular al rey Acab, la historia del reino habría tomado un rumbo completamente diferente. Su promoción del culto extranjero desató un conflicto espiritual y político que dividió al pueblo y enfureció a los profetas de Jehová. Pero las consecuencias de sus acciones no solo afectaron su tiempo, sino que dejaron una advertencia para generaciones futuras. Si no se hubiera enfrentado al profeta Elías con su desafío religioso y su feroz oposición, los eventos milagrosos en el Monte Carmelo, donde el Dios de Israel demostró su poder absoluto, nunca habrían ocurrido. Y sin esas pruebas contundentes de fe, quizás la devoción al verdadero Dios no habría prevalecido. La historia de Jezabel también nos recuerda que las decisiones impulsadas por la ambición y la idolatría tienen consecuencias inevitables. Si Jezabel y Acab no hubieran conspirado para obtener la viña de Nabot de manera injusta, su trágico final y la caída de su linaje podrían haberse evitado. Pero al final, las profecías de juicio divino se cumplieron, demostrando que el poder terrenal nunca puede prevalecer sobre la justicia divina. Jezabel era una princesa fenicia, hija de Ed-Baal, rey de Sidón, una región conocida por su prosperidad comercial y su devoción a dioses como Baal y Astarte. Su matrimonio con el rey Acab de Israel no fue simplemente un acto de amor o una unión casual, sino una alianza política cuidadosamente planeada para fortalecer los lazos entre Israel y Fenicia. Este matrimonio representó un punto de inflexión en la historia de Israel, ya que marcó la entrada de influencias culturales y religiosas extranjeras en el reino del norte. La llegada de Jezabel a Israel no solo trajo consigo su linaje real, sino también sus costumbres y su fe en Baal, una deidad venerada en Fenicia como el dios de la fertilidad, la lluvia y la prosperidad. Para ella, Baal no era solo un dios, sino una parte central de su identidad y cultura, algo que buscó mantener incluso en un reino que adoraba al Dios de Israel. El matrimonio entre Jezabel y Acab buscaba consolidar una relación estratégica entre dos reinos poderosos, pero también abrió la puerta a una serie de conflictos espirituales y políticos que transformarían la historia de Israel. Jezabel, una mujer fuerte y decidida, no se limitó a ser una figura decorativa en la corte real. Utilizó su posición como reina para influir activamente en las decisiones de su esposo, moldeando las políticas religiosas y ejerciendo un control significativo sobre los asuntos del reino. Sin embargo, su integración en Israel no fue recibida sin oposición. Su presencia y la promoción de su fe en Baal desencadenaron tensiones con los profetas de Jehová y con una parte significativa de la población israelita, que veía sus acciones como una amenaza a las tradiciones y mandamientos del Dios de Israel. Así comenzó una de las historias más fascinantes y controvertidas del Antiguo Testamento, donde la política, la fe y el poder colisionaron de maneras inesperadas.
Cuando Jezabel llegó a Israel como reina, su influencia no tardó en manifestarse en la vida religiosa y política del reino. Ella no solo mantenía su fe en Baal, sino que activamente promovió su culto, llegando incluso a desplazar la adoración al Dios de Israel. Jezabel trajo consigo profetas y sacerdotes de Baal, construyó templos en su honor y utilizó recursos del Estado para financiar estas prácticas religiosas, desafiando directamente las tradiciones de Jehová. Este cambio radical provocó una división espiritual en Israel. Muchos israelitas, influenciados por Jezabel y las políticas del rey Acab, comenzaron a adoptar el culto a Baal, mientras que otros permanecieron fieles al Dios de Israel. Este conflicto religioso alcanzó su punto más alto cuando Jezabel ordenó la persecución y ejecución de los profetas de Jehová, en un intento de consolidar su poder e imponer su religión. En este contexto, surgió Elías, un profeta decidido a defender la supremacía de Jehová. El enfrentamiento entre Jezabel y Elías culminó en un evento dramático en el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal a demostrar el poder de su Dios. Mientras los profetas de Baal oraban, danzaban y clamaban sin recibir respuesta, Elías construyó un altar para Jehová, lo empapó de agua y oró. En respuesta, un fuego celestial descendió y consumió el sacrificio, dejando claro ante el pueblo que el Dios de Israel era el único verdadero. A pesar de esta demostración divina, Jezabel no cedió. Enfurecida por la derrota y la ejecución de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías, lo que obligó al profeta a huir al desierto. Este episodio no solo subraya el poder y la fe de Elías, sino también la tenacidad de Jezabel y su negativa a abandonar su lucha por imponer su fe en Israel. Las acciones de Jezabel y su constante desafío a Jehová no quedaron sin respuesta. El profeta Elías anunció una serie de profecías sobre el destino de Jezabel y su familia, prediciendo que el rey Acab moriría en batalla y que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel cerca del muro de Jezreel. Estas profecías, vistas como un juicio divino, fueron una advertencia sobre las consecuencias de sus actos. El primero en enfrentar su destino fue el rey Acab, quien murió durante una batalla contra los sirios, cumpliendo la palabra de Elías. Su muerte marcó el principio del fin para la influencia de Jezabel en el reino. Aunque su hijo asumió el trono, la reina madre continuó ejerciendo poder desde las sombras, pero su tiempo estaba contado. Finalmente, durante el reinado de Jehú, un líder militar ungido para ejecutar el juicio divino sobre la casa de Acab, Jezabel enfrentó su caída. Jehú llegó al palacio de Jezreel y ordenó que Jezabel fuera arrojada desde una ventana. Sus propios sirvientes cumplieron la orden, y Jezabel cayó al suelo, donde murió instantáneamente. Tal como había sido profetizado, los perros devoraron su cuerpo, dejando solo fragmentos de ella, una escena que simboliza el cumplimiento del juicio de Dios. La caída de Jezabel no solo marcó el fin de una era de idolatría y manipulación en Israel, sino que también se convirtió en un recordatorio de las consecuencias inevitables de desobedecer los mandamientos de Jehová. Su historia, llena de poder, tragedia y justicia divina, sigue siendo una de las más impactantes del Antiguo Testamento, mostrando que incluso los más poderosos no pueden escapar al juicio de Dios. La historia de Jezabel es un relato impactante de poder, ambición y las consecuencias de desafiar los mandamientos divinos. Como reina de Israel, Jezabel utilizó su influencia para transformar la fe y la política del reino, promoviendo la adoración de Baal y enfrentándose directamente al Dios de Israel. Su vida estuvo marcada por su fuerte personalidad y su capacidad para manipular, pero también por el rechazo que generó entre quienes permanecieron fieles a Jehová. A lo largo de su historia, vemos no solo los conflictos y desafíos de su reinado, sino también el cumplimiento de las profecías divinas que advertían sobre las consecuencias de sus acciones. La caída de Jezabel, dramática y simbólica, es un recordatorio de que ningún poder terrenal puede superar la justicia divina. Su nombre se ha convertido en sinónimo de idolatría y corrupción, pero su vida también sirve como una lección sobre la importancia de la fe, la humildad y la obediencia a Dios. Al reflexionar sobre su historia, podemos aprender de los errores del pasado y recordar que nuestras acciones tienen consecuencias. Jezabel nos muestra que, aunque el poder y la influencia puedan parecer irresistibles, el juicio divino siempre prevalece.
Si esta historia te ha inspirado o hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos, y que Dios te bendiga.